buenos días a todos, tengan desde sus casas. Sean todos bienvenidos a su programa Cartas en la Edad Media. El día de hoy hablaremos un poco sobre el pensamiento filosófico en la Edad Media y cómo se implica en el campo educativo. Para empezar, recordaremos a un personaje muy importante y que es conocido como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es una de las mayores figuras del pensamiento filosófico occidental. Fue formado por Alberto Magno, uno de los principales maestros escolásticos, gracias al cual es capaz de conocer la doctrina filosófica de Aristóteles, lo que hace que sea capaz de pensar la fe cristiana a la luz de las categorías filosóficas de Aristóteles. La escolástica en la Edad Media es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar a la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Tuvo gran influencia en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. La educación escolástica se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía la clara sumisión de la razón a la fe. Pero también es un método de trabajo intelectual. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza se podía limitar en principio a la repetición o glosa de los textos antiguos. Cuando nosotros hablamos de glosa es el desglosamiento de los textos antiguos, la comprensión de estos mismos que se le daba en aquel tiempo y sobre todo de la Biblia. La principal fuente de conocimiento. La Biblia es conocida como una principal fuente de conocimiento del cual provenían todos los saberes existentes, pues representaba la revelación divina. A pesar de todo ello, la escolástica incentivó la especulación y el razonamiento, pues suponía someterse a un rígido armazón lógico. La educación escolástica en la Edad Media consistía en que todas las mañanas los jóvenes acudían a las lecciones sobre las materias básicas y por las tardes a otras complementarias, a las disputaciones que se fijaban. En este sentido puede decirse que la enseñanza superior estaba reservada a personas muy cualificadas, que aprendían escuchando a los sabios y contemplando cómo discutían entre sí. En la lección, término del que viene la palabra lección, el maestro iba desgranando los textos ante sus alumnos, es decir, desmenuzando poco a poco su origen, sus expresiones y su sentido. Otro tipo de lecciones se apoyaba en la técnica de la cuestión, es decir, consistían en formular un problema con sus diversas vertientes y luego intentar resolverlo. Para ello se seguía siempre el mismo esquema. Se citaba a los máximos expertos en la materia, se planeaban las principales dudas y se daba respuesta a ellas. La suma teológica es fiel de esta metodología de trabajo, a la vez heurística y didáctica, que estaba también en la base de las disputaciones. Este método de enseñar y aprender era ciertamente muy laborioso y lento, y los años de estudio muy prolongados, pero tenía la enorme ventaja de que el conocimiento y los hábitos intelectuales iban cristalizando una gran solidez en la mente de los alumnos. En otras cosas, porque era muy exigente y generaba un tipo de aprendizaje muy poco memorístico, al no tener tanta importancia el soporte de la palabra escrita. También estaba muy abierto a la innovación, pues los debates universitarios a los que podía asistir tanto los profesores como alumnos generaban con cierta frecuencia gran expectación entre la audiencia. La fe y la razón. En la Edad Media surgieron muchas posiciones que trataban de explicar cuál era la postura de la razón en comparación de la fe. Algunas de esas posturas son las siguientes. San Agustín pensaba acerca de este tema que puesto que la verdad es única, el hombre tenía que valerse tanto de la fe como de la razón para hallar la verdad. En los escritos de San Agustín se unen filosofía y teología, porque en el fondo cree que ambas disciplinas pueden utilizarse a la par para resolver los problemas que se plantea el hombre. De esta manera la razón ayudará a la fe y a la inversa, ya que son dos instrumentos que trabajan unidos para encontrar la verdad. Cree para entender y entiende para creer. Los dialécticos decían que la fe debe ser analizada e incluso demostrada por la razón. El hombre solo debe aceptar aquello como verdadero que su razón le permita comprender.
Los antidialécticos o místicos, ellos apostaban a que la única verdadera sabiduría es la que obtenemos por medio de la fe, dando descrédito o desacreditando a la razón. El averroísmo latino defendía tres tesis. La primera de estas decía que el mundo era eterno y a la vez que había sido creado por Dios. La segunda, que el alma era inmortal. Y la tercera, que había dos tipos de verdades, una filosófica o de razón y otra teológica o de fe. De modo que todas esas afirmaciones eran verdaderas, pero cada una en un ámbito muy distinto. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, él afirmaba que si Dios había dotado al hombre de razón, era para que lo usara, por lo que defendía una relación armónica entre razón y fe, y no podía admitir de ningún modo que entre unas verdades y otra hubiera contradicción, pues ello era contrario a toda lógica. Para él había verdades que solo se alcanzaban mediante la fe, estas eran verdades reveladas. Otras solo mediante la razón, eran las verdades naturales. Y otras, la existencia de un Dios era el conocimiento de sus atributos y la inmortalidad del alma. De ambos modos, eran preámbulos de fe. Así razón y fe podían colaborar mutuamente. La razón para él no era completamente autónoma respecto de la fe. Guillermo de Othman. Este autor es más comúnmente mencionado en la etapa declive de la Edad Media, y es conocido por defender la separación radical entre la razón y la fe, pretendiendo así lograr una autonomía definitiva para la razón. La razón debe ocuparse de unos asuntos y la fe de otros, es lo que él decía. Así los preámbulos de fe son objetos de la teología y nunca de demostración científica. En esta época surgieron distintas teorías y entre una de ellas fue la teoría del conocimiento. Para replantear las cuestiones entre razón y fe, la teoría del conocimiento aristotélico fue un punto de partida y un poderoso instrumento, adoptado principalmente por Santo Tomás de Aquino. Básicamente, al igual que Aristóteles, él afirmaba que el conocimiento comienza con la percepción sensible y no puede entenderse si falta esta. Pero será el entendimiento el que elabore los conceptos a partir de los datos suministrados por la percepción sensible, captando finalmente la esencia del universal. La captación del universal lleva consigo el problema del principio de individuación. Quiere decir que todos los seres de un mismo tipo, para Santo Tomás, serán la materia concreta, distinta en cada miembro de la especie, no la materia en general o común, sino la materia concreta considera, bajo dimensiones determinadas, un hombre es distinto de otro porque está unido a un determinado cuerpo, distinto en diferentes dimensiones, que es distinta en cada individuo. Estructura de la realidad. Al hablar del conocimiento y del principio de individuación, hemos hablado de la esencia. Y es que según Santo Tomás, en todo ser creado podemos distinguir la esencia. ¿Qué es ese algo? Y la existencia. ¿Existe ese algo? La doctrina cristiana de la creación subraya la diferencia radical que existe entre Dios, que es el principio universal de todo ser, y los seres creados por él. Mientras que Dios es necesario, los demás seres son contingencias, o son seres contingentes, es decir, que existen pero podrían no existir. Esta contingencia de los seres creados hizo que Santo Tomás distinguiera entre las cosas que son esencia y el hecho que existan, la existencia misma. Distinción que es un elemento fundamental del sistema tomista. Todos los seres creados son compuestos de esencia y existencia, pero su esencia no pertenece necesariamente a su existencia, lo que significa que son contingentes. Solo un ser necesario, que no existe. La esencia y la existencia, lo que es y el existir, se identifican. Pero hemos llegado al principio de todo. ¿Existe Dios? ¿Y cómo es que podemos probar su existencia? Santo Tomás afirmó que es posible demostrar la existencia de Dios si se sigue el camino correcto. Tradicionalmente se puede hablar de dos tipos de demostración de la existencia de Dios. La primera de ellas es la a priori, criticada por Santo Tomás. A prueba a priori, que es aquella que va de la causa al efecto. Se llama a priori porque las causas son anteriores a los efectos. Para Santo Tomás, este tipo de prueba no nos permite demostrar la existencia de Dios. Lo único que se puede decir es que la idea de Dios implica la existencia ideal, pero tan existencia no es irreal. Descartes y Leibniz aceptaron posteriormente este argumento. Sin embargo,
Pienso que no es aceptable. ¿Crees que exista Dios? Bueno amigos, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias y hasta luego.